Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gran placer saludarles nuevamente. Les habla Luis Miquilena. Les doy la bienvenida al episodio número 110 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Ya entramos en la semana 53 desde que fue decretado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus en Venezuela, periodo que es flexible pero también en un nuevo esquema que para muchos resulta un poco incomprensible, como es el de la flexibilización parcial limitada en 3 estados del país. Esto lo anunció Nicolás Maduro el día domingo. Esto supuestamente se debe al aumento de contagios que presuntamente son producto de la llegada de la cepa brasilera al territorio nacional. Hasta la fecha, la cifra de personas infectadas se ubica en 146.488 y la de fallecidos lamentablemente ascendió a 1.444 víctimas. Comenzamos nuestro episodio de esta semana visitando a nuestros amigos de Runrunes y aquí encontramos un reportaje que lleva por nombre Suicidios en niños y adolescentes en Venezuela se incrementaron 800% entre 2014 y 2019. Mientras que en el 2014 la organización no gubernamental Secodap registró 11 fallecimientos por muertes autoinfligidas en niños y adolescentes, en el 2019 la cifra se elevó a 88. Solo en el primer semestre del 2020 se produjeron 19 suicidios. Expertos aseguran que el confinamiento, la cuarentena y la imposibilidad de asistir a clases presenciales son factores que incrementan las alteraciones de los estados de ánimo en niños y adolescentes. Carlos Trapani, director de Secodap, declaró al canal Vivoplay que el hogar es el principal espacio en donde ocurren este tipo de situaciones. Las herramientas que se utilizan para cometer el suicidio principalmente es lanzarse al vacío o con un 19%. También el uso de cuerdas o instrumentos similares con un 38% y el uso de químicos, detergentes, drogas o similares en un 7%. En el 30% de los casos no se logra identificar cuál es el medio utilizado, pero principalmente representan cuerdas o similares, que es lo más accesible para un niño o un adolescente. La periodista Gitanjali Wolferman con el reporte. Desde que en 2014 el gobierno de Nicolás Maduro prohibiera la publicación del anuario de mortalidad, en Venezuela no hay registro público de cuántas personas mueren por suicidio. Son organizaciones de la sociedad civil como Secodap y el Observatorio Venezolano de Violencia las que se han dado a la tarea de recopilar datos e informar sobre un fenómeno que, además de ser un problema de salud pública, también puede considerarse como un flagelo de carácter social. En su informe sobre el suicidio infantil 2021, presentado el 9 de marzo, Secodap evidenció un incremento significativo de estos sucesos. En 2014 se reportaron 11 casos de suicidios de niños, niñas y adolescentes. En 2015 fueron 14. En 2016 se elevó a 17 casos. En 2017 el informe señaló que habían ocurrido al menos 34. No se ofrecen estadísticas del 2018, pero en 2019 la organización obtuvo reportes de 88 casos. El informe de Secodap revela que la edad de las víctimas osciló entre los 10 y los 17 años y que la mayor incidencia estuvo entre los 13 y los 15 años. 46.2% de los casos corresponden a niñas, mientras que los varones representan 53.9%. La población de mayor riesgo es la de varones de 13 años de edad y las mujeres de 14 años, apuntó el estudio. Destacó el informe que, en 2 de los casos reportados, la presunta causa del suicidio fue la depresión asociada con el cambio de rutina que trajo el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19, el cual exacerbó las alteraciones del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. Falcón, con 19%, y Guárico, con 15%, fueron los estados venezolanos con mayor reporte de suicidios entre 2019 y el primer semestre de 2020. Otros estados que obtuvieron una alta incidencia fueron Lara, Distrito Capital, Anzoátegui, Mérida, Miranda y Nueva Esparta. Un placer saludarte, Gitanjali. ¿Existe alguna razón emitida por las organizaciones sobre el origen de estas determinaciones fatales en menores de edad antes de la pandemia? En mayo de 2020, a pocos meses de comenzar el confinamiento por la llegada de la pandemia de COVID-19 a Venezuela y de la suspensión de las actividades académicas presenciales, al menos 4 niños, niñas y adolescentes se quitaron la vida. Uno de ellos fue Miguel, a quien su madre encontró sin vida en su cuarto. El niño solo tenía 10 años. Los niños y los adolescentes no son inmunes a la precariedad del contexto económico y social venezolano.
Secodap halló que el conflicto familiar aparecía como la principal causa de la acción suicida. Las alteraciones del estado de ánimo, entre ellas la depresión y la ansiedad, también aparecían como causas en las reseñas periodísticas. ¿Hay algo que se puede hacer para contrarrestar este flagelo en vista de que la cuarentena al parecer es algo que se va a extender al menos hasta que no haya una vacunación masiva? El incremento de los suicidios en la niñez y adolescencia coinciden con lo observado por el Servicio de Atención Psicológica de Secodap. Las estadísticas de 2020 son abrumadoras. Entre enero y junio del año pasado, 31% de las personas que acudieron a la consulta lo hicieron por alteraciones del estado de ánimo, y de ese total, 20% presentó ideación y riesgo suicida. En Runrunes hablamos con el psicólogo Abel Saraiva, quien es justamente coordinador de ese servicio en Secodap. Él explicó que es importante buscar ayuda cuando sentimos que alguna situación nos sobrepasa y que hablar sobre aquello que nos ocurre nos permite ir desarrollando perspectivas que nos ayuden a resolver. El tema, dijo Saraiva, está en atrevernos a buscar ayuda. Ese es el paso más difícil que nos toca dar. El psicólogo recalcó que no estamos condenados a vivir con sufrimiento y que sí podemos salir adelante si buscamos ayuda. Muchísimas gracias, Gitanyali. Excelente información. Pasamos ahora al Pitazo, donde nos encontramos un reportaje de la Alianza Rebelde Investiga titulado Náufragos de Güiria, la versión oficial de la tragedia contrastada por el análisis de expertos. A 3 meses del suceso que trajo como consecuencia la muerte de 34 personas y la desaparición de otras 7, el gobierno de Maduro sigue insistiendo en que la sobrecarga del bote fue la causa principal de esta tragedia. El fiscal general de la República, designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se pronunció al respecto y dijo que desde Venezuela a Trinidad y Tobago opera una red de corrupción. Ha sido tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de migrantes, incluso a la trata de personas. 2 delitos que Venezuela como Estado ha castigado, tienen un carácter transnacional y que efectivamente el Estado venezolano ha firmado documentos muy importantes dentro de lo que implica el derecho internacional público para castigar y unir esfuerzos en la lucha contra este flagelo. La periodista especializada en la materia, Rona Rísquez, coordinadora de la investigación en Alianza, con los detalles. Sobre la tragedia de Güiria no hay una investigación clara, es decir, no, más allá de la declaración inicial que dio el fiscal general Tarek William Saab, diciendo que habían sido detenidos 2 personas, una de ellas el propietario de la embarcación Mi Recuerdo, y la otra era una persona que había prestado su área, su terreno, su propiedad para que de allí saliera la embarcación. No hay más nada. También se habla de que hubo unos funcionarios de la Guardia Nacional detenidos por dejarse sobornar para poder dejar zarpar las embarcaciones o la embarcación, pero esto todo hasta allí llegó. No se sabe más nada, no se asumió como válida y como cierta la versión del gobierno trinitense. No se ha investigado efectivamente si estas personas estuvieron o no en Trinidad y Tobago, como dicen las familiares. No se ha investigado si efectivamente la embarcación salió con sobrepeso o con sobrecarga desde Venezuela con 41 personas en un solo bote, cosa que es bastante difícil, o si fue, como dicen los familiares, que estas personas salieron en varias embarcaciones desde Venezuela y fueron devueltas en una sola embarcación desde Trinidad y Tobago. Entonces, bueno, creo que todavía hay mucho que investigar en este caso. Hay otro tipo de denuncias, un poco que habría que también mirar con cuidado, que si las personas fueron mutiladas o fueron atacadas. Esto no hay información, no hay confirmación sobre esto. Es algo que también debería ser investigado, pero y que además es muy fácil de saber con las autopsias de las víctimas, pues. Entonces yo creo que hay mucho que investigar todavía en este caso de la desaparición y de la muerte de migrantes venezolanos en la ruta entre Trinidad y Tobago y Güiria. Rona, muchísimas gracias, un placer saludarte. Quisiera preguntarte cuál es la posición del gobierno de Trinidad y Tobago al respecto, porque todavía no tenemos claro si las autoridades de ese país expulsaron a los venezolanos. Hola Luis, me parece excelente conversar sobre este tema, que es un tema tan terrible como es la tragedia de Güiria y la tragedia de los migrantes venezolanos. Lo primero que debo decir es que tenemos que tener claro que la tragedia de Güiria, donde hasta el momento se confirma la muerte de 34 personas, que son los 34 cadáveres que han aparecido, y la desaparición de otras 7 personas para sumar 41 personas en este incidente, es la tragedia migratoria más mortal, más grave que hubo en América Latina en 2020.
fue el incidente de migrantes donde murieron más personas. Y es una de las 10 más graves ocurridas en el mundo entero durante 2020. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, no es un incidente pequeño, no es un incidente menor. Sobre la posición del gobierno de Trinidad y Tobago, es muy importante que quede claro que el gobierno de Trinidad y Tobago durante los últimos años, cuando empezó a darse este proceso de migración forzada de venezolanos, ha sido un gobierno que no ha acatado los acuerdos internacionales, que no ha respetado los acuerdos internacionales, que no ha asumido que los venezolanos deben ser considerados refugiados y que por el contrario ha encarcelado a los venezolanos migrantes en la mayoría de los casos y los ha tratado de una manera que viola los acuerdos y que viola los derechos humanos. Entonces la posición del gobierno de Trinidad y Tobago con respecto a los venezolanos siempre ha sido una posición de irrespeto a los derechos y de no consideración con estos migrantes. Aparte, en el caso puntual de la tragedia de Güiria ocurrida en diciembre de 2020, el gobierno de Trinidad y Tobago dijo que los venezolanos nunca llegaron, que los migrantes que iban en esa embarcación o en las embarcaciones, porque aún no está claro si era una o dos o tres embarcaciones, nunca llegaron a Trinidad y Tobago. O sea, ellos desde el primer momento, en términos coloquiales, se lavaron las manos y dijeron que nunca habían llegado estas personas a Trinidad y Tobago. Sin embargo, familiares de muchas de estas víctimas aseguran que las personas sí llegaron a Trinidad y Tobago y que fueron después deportadas sin ningún tipo de proceso legal. Simplemente fueron subidas nuevamente a la embarcación y devueltas a Venezuela. ¿Y qué dicen los familiares de las víctimas y desaparecidos? ¿Están complacidos con el curso de las investigaciones? Los familiares de las víctimas dicen que las personas, o sea, que sus familiares, la mayoría de ellos, sí llegaron a Trinidad y Tobago, fueron detenidos por las autoridades trinitenses y luego fueron colocados en una embarcación y devueltos a Venezuela. Incluso ellos aseguran que no era una embarcación, sino que fueron 3 embarcaciones las que llegaron desde Güiria hacia Trinidad y Tobago. Y hay nombres de 2 embarcaciones de las que se ha hablado durante todo este proceso. Una se llama Mi Refugio y la otra Mi Recuerdo, que es la que se ha mencionado como la embarcación que naufraga y donde mueren todos los venezolanos. Sin embargo, se dice que las 2 embarcaciones, Mi Refugio y Mi Recuerdo, llegaron hasta Trinidad y que hay otra embarcación involucrada, eso no está confirmado, que se devolvió en alta mar. Lo que se dice es que estas 2 embarcaciones llegan a Trinidad, pero que luego el gobierno trinitense devuelve a los venezolanos en una sola embarcación. Y por eso es que en una embarcación había 41 personas. Para los expertos es difícil creer que unos capitanes de peñeros o que propietarios de peñeros coloquen en una misma embarcación a 41 personas. O sea, es muy difícil. Estas personas son expertas en este tipo de conducción de estas embarcaciones y también en este recorrido que tiene una zona que es bastante compleja, que se llama Bocas de Dragón. Entonces, en ese sentido, es difícil para estos expertos que un capitán o dueño de peñero haya colocado a 41 personas en una misma embarcación. Eso hace que tenga más sentido la denuncia que hacen los familiares acerca de que fueron devueltos en una embarcación por el gobierno de Trinidad, más no salieron en una embarcación desde Venezuela. Muchísimas gracias, Rona. Hasta una nueva oportunidad. Vamos a cerrar nuestra emisión de esta semana con un reportaje de Tal Cual que se llama Opacidad e inconsistencias, la ruta de las vacunas rusas para el personal de la salud. Antes de cumplir el ciclo de vacunación a personal sanitario, Maduro y su pareja Cilia Flores recibieron la primera dosis de la inmunización. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de Skalowski, ni Fiebrowski. No sé por qué estoy hablando así. Además de trabajadores de la salud, Maduro dijo que iban a vacunar también a maestros, policías, militares y hasta diputados, antes que a los ancianos. El periodista Víctor Amaya nos ofrece más detalles al respecto. Hola Luis, gracias por la oportunidad. Ciertamente nosotros en Tal Cual hicimos un trabajo para seguirle el rastro a la distribución de las vacunas Sputnik V en Venezuela, de ese primer lote de 100.000 vacunas que desde que llegó el 18 o se empezó a aplicar el 18 de febrero, varios anuncios se han hecho por parte de distintas autoridades sobre el destino de esos fármacos. Cuando hacemos una sumatoria, una totalización de esos anuncios, nos encontramos varios detalles. El primero es que hay varios estados donde nunca se anunció que fuesen a llegar vacunas o cuántas llegaron. Nos referimos, por ejemplo, a Mérida, nos referimos, por ejemplo, a Del Tamacuro.
y también que hay una desproporción en la entrega de vacunas dependiendo de cada entidad. Por ejemplo, al estado Zulia se le asignaron, según anuncio oficial, unas 4.000 dosis, pero al estado Cojedes se le asignaron 3.600 dosis, según el gobernador de esa entidad, teniendo 10 veces menos población que aquel. Eso que pudiera parecer favoritismo tiene una otra cara en esa moneda, que es el estado Lara, donde se anunció que en esos primeros anuncios se dijo que llegarían apenas 630 vacunas para todo el estado Lara en sus 2 hospitales Centinela. En total, cuando uno suma todos estos datos, se puede de alguna u otra manera conocer más o menos el destino del 65% de las vacunas, el 65% de esas 100.000 vacunas, el destino del otro 35%, 34% y fracción. No es posible determinarlo y forma parte de esa política de opacidad, de poca transparencia que ha habido con el caso de las vacunas, donde no está claro ni siquiera cuál ha sido el criterio para distribuir, pero también para aplicarla a poblaciones vulnerables. Víctor, bienvenido, un placer saludarte. Cuéntame algo. Según este esquema, ¿para cuándo se estima que existe en Venezuela la llamada inmunidad de rebaño? Por ahora es imposible contestar esa pregunta porque ni siquiera el gobierno ha hablado de un plan de vacunación nacional para todos los venezolanos. No se ha presentado un plan de vacunación. De hecho, se ha dicho que los sectores priorizados son el personal de salud, los funcionarios militares y policiales, integrantes de Somos Venezuela y las autoridades. Por ejemplo, vimos algunos diputados de la Asamblea Nacional vacunándose, vimos a Nicolás Maduro y Cilia Flores vacunándose, y recientemente vimos a Marisabel Rodríguez vacunándose sin ser autoridad ni población vulnerable, por lo menos de esos que anunció el Estado venezolano. Entonces es difícil determinar cuándo habrá una inmunización de rebaño, que se calcula debería ser cuando se llega a 70% de vacunación, pero en Venezuela no hay suficientes vacunas ni para atender a más de 30% de la población con la primera dosis, tomando en cuenta que tanto la vacuna Sputnik V, que llegó un segundo cargamento de 100.000 para reforzar las primeras, como la Sinopharm, que trajeron de China 500.000 dosis según anuncio oficial, dependen de una primera y una segunda dosis. ¿Y por qué Maduro no menciona las vacunas como Pfizer, Moderna y AstraZeneca? Ciertamente Nicolás Maduro no se ha referido por nombre a los laboratorios privados internacionales que han estado desarrollando vacunas. Se ha referido sí a las Sputnik V de Rusia, a las Sinopharm de China, y también ha dicho estar interesado en adquirir la Soberana 2, que es la que está desarrollando Cuba. Quien sí ha hablado de AstraZeneca es Delcy Rodríguez, que dio un anuncio afirmando que Venezuela no va a autorizar el uso de AstraZeneca luego de una reunión con la OPS, y esto a raíz de las informaciones que han salido y con paralización de vacunaciones en otros países, especialmente europeos, luego de algunos casos de trombosis asociados o posteriores a la aplicación de la vacuna. En ese caso es importante decir que el mecanismo COVAX, que es el que se está negociando entre gobierno, oposición y OPS para poder adquirir vacunas mediante ese mecanismo, no depende de una sola vacuna. De hecho, las negociaciones están en este momento apuntando a una procura de vacunas Pfizer, pero el mecanismo COVAX implica otras vacunas, no solamente la AstraZeneca. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta una próxima oportunidad. Y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido te pareció relevante, te pido por favor lo compartas para que nos ayudes a informar sobre estos y otros temas que en el futuro estaremos difundiendo por esta misma vía. Nos despedimos como siempre y más en estos momentos haciendo un llamado a que sigas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. Lávate las manos constantemente con agua y con jabón, usa mascarilla y gel antibacterial y practica el distanciamiento social. Salgan solo si es estrictamente necesario, de lo contrario la invitación es a quedarse en casa. En la producción de este espacio estuvieron Yegnali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Les habló Luis Miquilena. Me despido hasta una nueva oportunidad, hasta nuestra próxima entrega, hasta nuestro próximo 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.